Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy, como todos los miércoles, venimos con el estudio de los atributos de Dios. Hemos visto algunos atributos de Él. Vamos la otra semana a hacer un repaso de todos los atributos que hemos estado viendo. Hoy nos compete ver el atributo que es la ira de Dios. Creo que en este tiempo, y más que se ha acercado el matrimonio homosexual en nuestro país, que ya se hizo ley, que ya corresponde, quizás muchos quisieran que habláramos de este tema, pero no nos compete. Realmente nos duele la ofensa que le hacen a Dios, pero vamos a tomar una postura paulina sobre este tema. Antes de iniciar, queremos dar la bienvenida a Cintia, a Gilma. Queremos que hoy estemos orando por María Fernanda Zamora, que está muy grave en el hospital, y también darle la bienvenida a don Jimmy Pizarro, al doctor Jimmy Pizarro, un hombre tan especial que hemos querido con todo nuestro corazón desde muy pequeños. Yo quiero que desde ya, hermanos, usted vaya teniendo su Biblia en su mano. Es muy importante que usted tenga la Biblia a mano y tenga no solamente esto, sino un cuaderno y un lápiz para ir apuntando todos los textos que vamos a hablar hoy. Vamos a orar antes de empezar el estudio. Padre, te damos gracias. En esta hermosa noche nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para agradecerte por toda la bondad que han tenido con nosotros, Señor, por todo el amor que tú nos has dado en este día, cuidándonos. Gracias por la lluvia, gracias por los alimentos, por el techo, gracias por el abrigo que nos das, Señor. Nos ponemos en tus manos y que tu palabra sustente hoy todo nuestro corazón. Y que tú, Dios, ilumines siempre el sendero de nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a empezar con un texto que está en Romanos capítulo 1. El famoso texto de Romanos capítulo 1, versículo 18. Decía estas palabras al principio porque nosotros tenemos una misión en esta tierra. No siendo de esta tierra, nosotros tenemos una misión en esta tierra. No siendo de este mundo, tenemos todo un compromiso con este mundo, porque somos ciudadanos de Dios, no pertenecemos a esto. El mundo, nuestra misión es en el mundo sin ser nosotros del mundo. Por esa razón, ahora que se aprobó el matrimonio gay, tenemos una misión en medio de todo esto como iglesia. Esta tierra no es nuestro hogar. La Biblia así lo indica. Quiero que tomen Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a ir leyendo. La palabra de Dios dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 dice: profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza,
Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y si usted sigue leyendo el texto, se va a dar cuenta que todo esto provoca la muerte. Ahora, lo lindo es que en medio de toda esta corrupción que la Biblia declara, que Pablo declara, tenemos que estar nosotros bien atentos y bien sabidos de que nosotros no pertenecemos a este mundo. Tenemos una función de ser luz, sal en este planeta, y que toda esta gente que Dios se ha revelado a ellos, dice que Dios, al no tomarlo en cuenta a Él los dejó hacer lo que están haciendo ahora. Ahora, tenemos un matrimonio hoy gay en Costa Rica aprobado por el Estado. Bueno, Dios permitió en la corrupción y en la mente podrida de muchos, Dios dejó que eso sucediera. Pero la ira de Dios, dice como comienza el texto, se hace manifiesta desde el cielo. Ahora, vamos a ver qué es la ira. ¿Cómo podemos definir esta palabra? La respuesta, la ira, se puede definir como la respuesta a la percepción del mal y la injusticia. Con frecuencia, o hay sinónimos de esta palabra, la encontramos como enojo, indignación, cólera o irritación. Nosotros, al igual que Dios, expresamos ira, solo que hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre es una ira justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. Mucha gente habla de que hay un Dios muy violento, pero este Dios tiene una justificación, tiene una causa real, porque Él es el creador de todo el universo, es el creador de la tierra y es el creador del hombre, y le ha dado no solamente al hombre límites, le ha dado reglas, le ha dado un ordenamiento, se lo dio al mar y se lo dio a toda la naturaleza. Y cuando el hombre sobrepasa todas esas órdenes, esos decretos de Dios, el hombre se encuentra en un grave problema con Dios. Dios va a estar muy molesto por haber tomado toda esa creación divina de Él y nosotros manejarla a nuestro antojo. La idolatría era con frecuencia la causa de la ira divina de Dios. Siempre la idolatría ha sido una causa que enciende el furor de Dios. Quiero que vayamos al Salmo 78. Interesante, Salmo 78. Dice el Salmo 78, versículo 56. Salmo 78, versículo 56. Sin embargo, dice, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, o sea, no guardaron sus leyes, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como un arco engañoso. Esos arcos que están mal construidos y usted lanza la flecha y como está mal tensado y mal construido, siempre la flecha va a apuntar hacia otro lado. Lo provocaron, dice el versículo 58, con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada de Silo, la tienda que le había levantado entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío, y su gloria era en manos del adversario. Entregó también a su pueblo a la espada, y se indignó contra la heredad. El fuego consumía a sus jóvenes, y no tuvieron canciones de boda a sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Esto es lo que dice el Salmo 78. Interesante, como Dios, al ver a un pueblo que se enciende en su lujuria adorando a otros dioses,
teniendo relaciones impuras, viviendo una vida totalmente inmoral a las reglas morales que Dios le puso, Dios se enciende en ira. Así que no nos asustemos de todo lo que está pasando hoy. Hoy la gente se ha ascendido en ira, han hecho cosas indebidas esta sociedad, y hermanos, Dios los ha dejado ahí, que sigan en lo suyo. Un día llegará la ira, esa ira va a venir. Quiero que sepa usted que la ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen ni hacen su voluntad. Deuteronomio 1:26 dice algo muy interesante. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 26. Sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor y su Dios. Versículo 27 dice: murmuraron en sus tiendas y dijeron, porque el Señor nos aborrece, no nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos?, preguntaron los israelitas. Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo: el pueblo más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos allí a los hijos de Anac. Entonces yo les dije: no teman ni les tengan miedo, el Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre que lleva a su hijo por el camino que anduvieron hasta llegar a un lugar. Pero con todo esto ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar, con fuego y de noche y nube de día para mostrarles el camino por donde debían de andar. Entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró. Óigame, Dios se enojó y juró y dijo estas palabras en el versículo 35. Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la tierra que juré a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y él y sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Este texto se desarrolla en aquel momento en que el pueblo está a punto de ingresar a la tierra que Dios le había prometido, tierra que era de Israel. Pero cuando Israel salió, y repito esto porque lo enseñé el domingo, cuando Israel salió en los tiempos de José, porque había una hambruna muy grande, salió a buscar alimento, todos se quedaron allá en Egipto. Y mientras Egipto creció allá, fue esclavizado, y después, 400 años después, aquella tierra donde ellos habitaban, esa tierra fue invadida por precaristas, por así decirlo. Habían cananeos y una gran serie de tribus ahí que invadieron el terreno, y Dios les promete darles la tierra, una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando van los espías a reconocer esa tierra, se dan cuenta de que hay gente muy poderosa, hasta los hijos de Anac, y entonces todo el pueblo creyó que no eran nada, que no tenían poder. Se le olvidó a este pueblo, Israel, el Dios poderoso que tenían, un Dios que los sacó de Egipto, que abrió el mar, que hizo milagros en todos esos 40 años. Y aún así empezaron a renegar contra Dios y a desobedecer. Solo 2 personas pudieron ingresar con una generación nueva a tomar esa tierra. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, a menudo escribían acerca del día del futuro, el día de la ira. Uno de los profetas menores, que es Sofonías, puede escribir ahí Sofonías capítulo 1, versículos 14 y 15. Sofonías decía estas palabras muy interesantes: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de día aquel día, día de congoja, día de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez,
día nublado y densa oscuridad. Esto es lo que el pueblo de Israel entendía como el gran día de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros el día del Señor como el día de la gran ira del Señor. Lucas 12:5 dice otras palabras maravillosas. Dice, temed a aquel que después de haber dado muerte, tiene poder de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 12:5. Es triste, hermanos, ver a tantos cristianos hoy que consideran la ira de Dios como algo que necesita una excusa y una justificación. Y desearían por todos los medios que la ira de Dios no existiese. Hay algunos que no admiten que la ira de Dios es parte del carácter divino de Dios y están lejos de mirarla con deleite y con agrado. No les agrada pensar en lo más mínimo en ella y rara vez la oyen ustedes en algún sermón que ustedes escuchan en la radio o en la televisión. Cuesta escuchar enseñanzas sobre la ira de Dios. La ira de Dios es parte del carácter de Dios, es un atributo de Él y por eso lo estamos estudiando hoy. La humanidad acomodada solo dice que Dios es amor y que Dios a todos nos ama. En estos días he estado oyendo yo muchos temas, a mucha gente hablar que Dios a todos nos ama. Déjeme contarles, yo fui taxista por un tiempo, aparte de músico. Mi papá tenía un taxi. Cuando yo salí de la música, yo tuve que trabajar en el taxi para poder comer. Y en aquellos tiempos el muelle pues venían muchos barcos, había muchas prostitutas y nosotros pues jalábamos todo ese tipo de gente, tanto cuando iban para el burdel como cuando venían del burdel. Y una de ellas, que ahora es cristiana, y yo alabo a Dios por eso, hoy está alabando a Dios en una iglesia ella, me decía, ay Aparicito, mira, orá, vos que sos cristiano, orá para que hoy me vaya bien. Increíble cómo estas personas que pecan, que venden su cuerpo por dinero, le piden a Dios para que les vaya bien. Creo que la humanidad hoy está así, una humanidad que está perversa, corrupta, metida en la mentira, en el engaño, están clamando a Dios para que Dios les ayude. ¿Creen ustedes, hermanos, que Dios va a estar contento con una actitud así? ¿Creen ustedes que Dios va a dejar pasar por alto esto? La mayoría de las personas creen que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para que sea un tema provechoso para meditar. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con la bondad y por esto tratan de desterrarla del pensamiento humano. Muchos huyen de la visión de la ira de Dios y dicen que Dios no es así de iracundo. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Es la pregunta que yo te hago a ti hoy. Mucha gente habla de Dios y pone ideas y dichos en la boca de Dios que Dios nunca ha dicho. Hermano, lo importante es que dice la Biblia. Al leerla nos vamos a dar cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de que Él es un Dios de ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen a Él. Quiero que escriba ahí Deuteronomio 32, versículo 39 al 41. Su propia demanda fue esta. Dice Dios, ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y diré, vivo yo para siempre y afligiré mi reluciente espada y de mi mano arrebataré el juicio y no volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Estas palabras las dejamos pasar por alto muchas veces. Pero ¿quién es una persona que aborrece a Dios? Es aquella persona que no obedece a Dios.
Entonces, una persona que no obedece a Dios es un desobediente y no se somete a Dios porque lo aborrece. Una persona que Dios le dice, mira, yo en este mundo te puse, para un hombre y una mujer, puse en este mundo para que procreen, para que ustedes sojuzguen, para que ustedes llenen la tierra. Pero al hombre se le ocurre de un pronto a otro decir, no, yo quiero casarme con un hombre. O sea, estamos nosotros enfrentándonos a las reglas de Dios. Y enfrentarse a las reglas de Dios es desobedecer y es al mismo tiempo aborrecer las reglas de Dios. Una mirada a la concordancia nos revelará que hay más referencias al enojo de Dios y el furor y la ira de Dios que su amor y su benevolencia. Él odia todo pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él es santo y porque lo odia y su furor se enciende contra el pecador. Dice la Biblia en el Salmo 7:11, escríbalo, Salmo 7:11, Dios es el juez que juzga al justo y Dios está airado todos los días contra el impío. No crea que todo esto que está usted viendo en el mundo, toda esta corrupción, todo este engaño de los políticos, de las grandes transnacionales, toda la injusticia que le hacen a usted, no crea que Dios está contento. La semana pasada vimos cómo Dios se mostraba dentro de su carácter como un Dios paciente. Dios tiene mucha paciencia y está esperando que algunos corruptos de esos puedan venir arrepentidos a sus pies. Por eso es que Dios ha detenido su gran juicio, su enojo, su ira derramada sobre la tierra. La ira de Dios es tan perfecta e importante como su fidelidad, como su poder y como su misericordia. El carácter de Dios es tan perfecto que si no existiera la ira, Él no sería perfecto. La indiferencia al pecado es una falta moral. Y el que no odia el pecado padece de una lepra totalmente moral. Déjeme decirle cómo el hombre le ha venido cambiando el nombre al pecado. Le dice al robo, cuando una persona roba, le dice que es un cleptómano. Ahora se les ocurrió decir que el alcoholismo es una enfermedad. Por favor, ¿cómo le ensuavizan el pecado? El alcoholismo no es una enfermedad, la drogadicción no es una enfermedad. Y entonces, queriendo pasar por encima del matrimonio, que es la regla que Dios pone, han decidido los hombres hoy vivir como ellos quieren, poniendo sus propias reglas. El matrimonio tiene reglas y Dios las ha puesto. ¿Cómo podría Él, que es santo, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura de igual manera? Es ilógico. ¿Cómo podría Dios, que se deleita solo en lo que es puro y amable, amar lo que es impuro y vil? Esto no puede ser, hermanos. La naturaleza misma de Dios hace del infierno una gran necesidad, un requisito tan imperativo y eterno como es el cielo. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento hacia toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia o que se pronuncia contra todo lo que actualmente está mal. Dios se enoja contra el pecado porque el pecado es una rebelión contra la autoridad, un ultraje cometido contra la soberanía inviolable. Él fue el que instituyó el matrimonio y los hombres corruptos lo cambian según sus vanos criterios, hermanos. Los arrogantes que se sublevan contra el reino de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Un día, y eso está escrito ahí en la Biblia,
se les hará conocer la grandeza de su majestad que ellos desprecian. Y lo terrible es que esa ira que se les anunció y que ellos la repudian. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos en Romanos capítulo 1 al principio? Ya les fue anunciada esa ira. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna que hiere por herir o un medio para devolver una injusticia recibida. No, en lo más mínimo, hermano. Dios vindicará su dominio como Dios y como Rey del universo, pero nunca será vengativo. ¿Aprobará Dios la perversión? Hay una infinidad de perversos hoy en día que claman a Dios y dicen, no, mire, es que Dios dice que Él ama a todos. Pero ninguno de esos que dice que Dios ama a todos conoce ni sabe que Dios es un Dios justo y lleno de ira. No tendrá al injusto por justo, ni al impío por bueno. La ira divina es evidente como una de las perfecciones de Dios, no solo por lo que hemos planteado y lo que hemos hablado ahora, sino porque así lo establece la Sagrada Escritura, hermanos. Dice Romanos 1:18, y es lo que estábamos hablando hace poco, porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo. Manifiesta es la ira de Dios sobre el cielo. A razón de reírnos un poco, porque tenemos que reírnos, tenemos una misión aquí, tenemos que ganar a todos esos homosexuales, tenemos que ganar a los drogadictos, tenemos que ganar a toda la gente violenta, es una misión que tenemos aquí. La misión que Dios te dio a ti como cristiano y a mí es una misión de valientes. Es una misión de hombres que al igual que Josué y el otro hermano creyeron, que vieron aquello tan inmenso e imposible y dicen, no, pero el que nos respalda a nosotros es un Dios, el Dios poderoso del universo. Por eso la Escritura